Muchísimas gracias y muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos con tanta lealtad todo este día, no solamente aquí en el Impact Hub de Madrid, sino también a través de las pantallas, también nuestros colegas y amigos en Buenos Aires y toda América Latina. A modo de cierre, quería que tengamos una conversación que ojalá nos deje alentados y alentadas, pero también con preguntas. Y si esto funciona, la idea es que hablemos de cómo podemos consolidar el espacio digital como un plano innegable e irreversible. Hoy decían unos compañeros, por ejemplo, que mucha gente se pregunta si la inteligencia artificial se va a deshacer de los humanos o va a sobreponerse a los humanos, y alguien bien respondía que en realidad son humanos con inteligencia artificial quienes se sobrepondrán a humanos que no la utilizan. Entonces estamos hablando de que en realidad estamos en un momento no solamente del siglo XXI o de nuestras vidas, en el cual la digitalización y el espacio digital es innegable e irreversible. ¿Pero qué significa esto? Y quiero empezar en realidad con un ejemplo antes de dar flashazos de imágenes. En la lengua árabe, cuando hablamos de lo digital, se usa la palabra raqmi. Raqmi significa numérico. Entonces hay una asociación de que lo digital existe por y para lo numérico, así como en realidad, si lo pensamos en las lenguas latinas, digital o en inglés digital también refiere a los dígitos y desde luego a nuestros dedos, ¿no? Entonces hay algo muy importante para pensar aquí, que es cómo, así como los números son infinitos y crecen, desde luego el mundo digital es infinito y está en crecimiento. No logramos dimensionar como seres humanos la cantidad de contenido que tenemos porque ni nosotros sabemos, y si hoy cada uno de nosotros fuese a nuestras casas a intentar saber cuál es nuestra huella digital en el Internet, nos sorprenderíamos con las respuestas y nos quedarían respuestas pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo innegable y lo irreversible? ¿Por qué decimos innegable? Y en realidad no estoy aquí para decir que lo digital es innegable e irreversible, sino para preguntarnos qué tan innegable e irreversible es. Negar, bueno, podríamos decir, bueno, pero hay gente que vive sin tecnología, desde luego, pero alcanza para que un primo lejano mío en un área rural de Colombia llegue a la ciudad cercana más grande y toda su vida se ve afectada por con qué sistemas va a pagar, cómo está registrado en el gobierno, cómo tiene acceso a documentos, a la red Wi-Fi, etc. Y entonces preguntamos, bueno, pero ¿de qué valor tiene hablar del mundo digital hoy en día cuando también, y me tomo una pausa bastante intencional, hay muchas personas que en este momento no tienen acceso al mundo digital o se les está quitando a causa del conflicto o a causa del manejo y la manipulación de las situaciones bélicas como las vemos en este momento desarrollándose? Y ahí es donde hago un puente cultural y regional muy importante. Yo represento una plataforma líder de arte contemporáneo en el mundo árabe que está viviendo en este momento en carne propia lo que es usar la digitalización y el acceso o la falta de acceso a las redes, al Internet y a los dispositivos para determinar cómo una población, en este caso la población gazatí, se comunica con el mundo, ¿no? Entonces nosotros como plataforma cultural, antes de tener que humanizar al Internet o humanizar las pantallas, y hablo desde la perspectiva regional y geopolítica del mundo árabe, antes de humanizar las pantallas y pensarnos cómo participamos los humanos vis-a-vis estos dispositivos, tenemos que empezar por humanizarnos nosotros entre nosotros mismos. O sea, es preocupante que estemos hablando de cómo existimos y cómo nos representan los medios cuando todavía no tenemos unanimidad sobre que hay otras personas que efectivamente son seres humanos. Entonces, lo digital debería ser un espacio tanto de problematización como de encontrar respuestas, no solamente de acceso, y doy un ejemplo muy puntual. Algo que hemos visto en Dubái es campañas para que residentes de Dubái compren SIMs digitales, las que se conocen como tarjetas SIM electrónicas, que puedes tener un número de teléfono y acceso a Internet sin insertar una chip, una SIM card, ¿vale? Solamente con un código QR. Entonces estamos con colectivos y con amigos, y no desde la institución, pero desde una cuestión social y civil, comprando números telefónicos en empresas españolas, en Olafly, en Airalo y en varias otras, ¿vale? Para dar un ejemplo, para intentar ver si estos servicios de Internet pueden ser escaneados y accedidos por las pocas personas en este momento en la Franja de Gaza que están pudiendo cargar un celular y escanear un código QR para intentar seguir teniendo acceso a Internet.
De hecho, España es uno de los países líderes en las SIM digitales. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando generamos ecosistemas saludables de innovación y digitalización, ignoramos también las repercusiones y los usos humanitarios de las cosas que creamos. Vale. Entonces, ¿por qué hablamos también del plano digital como un plano irreversible? Porque una persona que tiene un proceso de inmersión a la tecnología, muy difícilmente sale de este proceso, sale de este mundo tecnológico. Sí, escuchamos y vemos en YouTube, paradójicamente, historias de un hombre o una mujer que se fueron a vivir al bosque, renunciaron a la vida urbana, y aún así nuestra capacidad de acceder a estas historias de renuncia y de vida nómada nos las está comunicando en una pantalla. Y antes de dar unos ejemplos muy puntuales, quiero hacer eco de una frase de una de mis teoristas favoritas que se llama Doreen Massey, que dice que nosotros vivimos en una etapa de compresión del espacio y del tiempo, que en realidad la globalización lo que es una compresión de las distancias, de manera de que hoy con total naturalidad y altísimo esfuerzo podamos tener un evento en simultáneo en dos partes totalmente opuestas del Atlántico, unidas por la misma lengua, entre otros factores. Esa compresión del espacio y tiempo permite de que hoy ninguno de nosotros, posiblemente en la audiencia, nos planteemos qué tan difícil va a ser una videollamada con nuestras familias, ¿no? Porque ya tenemos esto incorporado como parte de nuestras vidas. Y entonces, ¿qué tienen que ver los museos de Dubái o del Golfo Arábigo y todo con todo esto? Porque estamos en un espacio del mundo que primero piensa que el mundo es policéntrico, que ya no necesitamos credenciales europeas o norteamericanas para poder participar de grandes conversaciones globales, porque vemos el encuentro de personas, y daba un ejemplo esta mañana de artistas del subcontinente indio, de India, Pakistán y Nepal, que es más fácil que se encuentren en Dubái que en sus respectivos países por cuestiones de visado. Entonces empezamos a hacer un nuevo punto de encuentro de este mundo emergente que algunos han llamado el sur global. En eso lo que tenemos son dos espacios. Tenemos el Jameel Art Center en Dubái. Este es el arroyo de Dubái que permitió que Dubái se convirtiese en un foco de comercio de perlas y luego de otros productos. Y esta es la zona cultural de Jaddaf. Y en Jaddaf tenemos el único museo de arte contemporáneo establecido del país, que tiene las galerías, una biblioteca independiente, una oferta gastronómica y demás, y el primer parque de esculturas de todo el país, ¿vale? Y al otro lado de la península tenemos a Hey Jameel, que significa el distrito Jameel, en Jeddah, en Arabia Saudita, no muy lejos de la ciudad santa de la Meca. Entonces, en cada lado, en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo, tenemos estos centros de arte. Y algo muy interesante para pensar es, ¿por qué ahí? Bueno, somos parte de las Filantropías Jameel, que son una propuesta de arte contemporáneo que tiene raíces en Arabia Saudita y participación en todo el mundo. Y nos dimos cuenta de que, desde luego, mucha gente nos visita, viene a Dubái, viene a Jeddah, participa de nuestras activaciones y eventos, pero no lográbamos cubrir todo el espectro de experiencias y el espectro de regiones que se condensan en un lugar como los Emiratos Árabes o Arabia Saudita. Hay un África vecina enorme al que nos falta todavía acceso, hay un subcontinente indio que se nutre mucho y viceversa de lo que sucede en el Golfo, y desde luego hemos aprendido por nuestras educaciones y por procesos históricos Europa un poquito cómo piensa y cómo nos ve. Y con todo esto y con una propuesta expositiva y de programas y de eventos y de desarrollo de los artistas del mundo árabe, decimos, aún hay algo faltando. Y entonces ahí es donde pensamos que en realidad estamos acercándonos, y hay muy intencionalmente aquí como un espacio que he dejado en blanco, porque respuestas todavía no tenemos, pero sí sugerencias de que hay un espacio por llenar, que es el espacio digital. Tratar el espacio digital como un tercer espacio de encuentros, un espacio más accesible, donde obviamente las plataformas culturales proveemos contenido, pero esa discreción de los usuarios y las comunidades cómo se forman con esa oferta. Y desde luego pensar que en realidad, y esta es mi propuesta para todos nosotros, nuestra participación en el mundo digital no se trata de seguir estrategias, sino se trata de experimentar con ejercicios. ¿Cuáles son los ejercicios que yo quiero traer a un público nuevo a través de una pantalla? Y tengo un ejemplo muy puntual. Cuando yo empecé mi formación museística, en Art Jameel, en su programa de juventudes, justo nos llegó la pandemia. Y hubo un festival nuestro que se
adaptó rápidamente al Internet y los jóvenes empezamos a hacer programas. Y este fue el primer taller que hice, que se llamaba Titulares de Noticias del Futuro o del Presente, y se llamaba Inspeccionando, ¿vale? Lo que hace Inspeccionando es que tú abres tu navegador en tu computadora, le das clic derecho, Inspeccionar, editas el texto que está codificado y puedes generar, por ejemplo, titulares como este en tu pantalla, que muchos de ustedes reconocerán la fuente de un medio español muy famoso que estoy usando para ilustrar, ¿no? Entonces ahí dice ferviente encuentro de cultura y tecnología en Madrid y Buenos Aires en directo. Y esto lo he hecho yo en mi laptop, en el website de un periódico muy famoso de este país. Con eso logramos que personas en pandemia practicaran un sentido de bienestar contando historias como titulares de que la pandemia había pasado, de que las familias se habían abrazado, de que conflictos bélicos habían acabado. Y esto fue un gesto, de nuevo un ejercicio, para seguir aventurándonos un poquito más. También en pandemia lanzamos nuestras comisiones digitales. Y el proyecto ganador fue un artista libanés cuya película entera fue diseñada con modelación 3D. Y la película se llama El cielo oscila entre la eternidad y sus consecuencias inmediatas. La consigna que se le dio fue responder al tema del tiempo. Y la mentoría que le proveyó nuestro grupo filantrópico fue el del Laboratorio de Educación Mundial Abdulatif Jamil en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Vale, ¿qué hicimos? Movilizar toda una red de recursos para que un artista emergente en sus 20s pudiese participar y contar una historia pensada para el mundo digital. Y aquí quiero aportar un concepto. Muchas personas hablan de que debemos transformar lo que hacemos en las galerías y lo que hacemos con nuestros artistas en experiencias digitales. Nosotros en verdad nos abstenemos de digitalizar muestras expositivas, catálogos si hacemos disponibles eventualmente. Pero en realidad lo que nos interesa es pensar en el contenido nativo digital, porque la gran mayoría de usuarios ahora y en el futuro son nativos digitales que siempre han tenido un dispositivo en sus manos o una conexión a Internet o están por tenerla. ¿Vale? Entonces, esto nos ha pensado en cómo podemos comisionar programas de curaduría, experiencias para la gente tan básicas como editar un titular de una noticia o hacer un film con modelación 3D para decir, pensemos en nativo digital porque nativos digitales o somos o nos estamos convirtiendo. También, como reacción a la pandemia y ahora muy recientemente este año, lanzamos la plataforma de investigación y práctica para artistas de la región, justamente buscando generar un apoyo financiero y de acolchonamiento a las carencias que los artistas estaban atravesando. Y todo el manejo y acceso a artistas de todo el mundo árabe fue a través del Internet. En el 2020 se recibieron 496 aplicaciones y 97 artistas y colectivos fueron beneficiados. Y ahora en el 2023, también en el contexto de la COP y con apoyo de la Ciudad Creativa de Dubái en Al-Quds, acabamos de relanzar este fondo que verdaderamente utilice las herramientas digitales para llegar a los artistas con los que tenemos que conversar y para poder potenciar y fortalecer sus prácticas. Este ejemplo es un ejemplo que atesoramos mucho. Somos uno de los pocos museos en el mundo que está en su propia isla y tenemos 8 jardines. Uno de ellos es un jardín de artistas que tienen que responder a lo que sería un jardín de desierto. El segundo de ellos lo ha hecho la artista española Asunción Molinos Gordo y el tercero lo hizo un colectivo de artistas de Kerala, del sur de India, que se llaman Sunojdi y Namrata Neok. Sunojdi y Namrata Neok propusieron el concepto de que el desierto es un bosque y curaron esta parcela de arena con especies que verdaderamente crecen en el desierto y que eventualmente se convertirían en este bosquecillo. Ahí vemos a todos los usuarios con el tapabocas también por la pandemia. Y luego pensamos, ¿cuál puede ser la continuidad de este proyecto de una manera nativo digital que no sea convertir el proyecto al Internet, sino poner el Internet al nivel del proyecto? Entonces así nace la versión digital de Al-Zahra Huya Al-Ghaba, que significa Desert is a forest, el desierto es un bosque, y lo que es que todas las especies que fueron catalogadas por estos artistas han sido accedidas en el Internet
de una manera que al pasar el mouse sobre cada planta se puede ver el uso tanto en medicina o en cocina y saber popular de estas plantas de desierto a nivel en inglés y en árabe, y con entrevistas a expertos y un catálogo con todos los nombres populares de dichas plantas. O sea, también nos corresponde usar lo tecnológico y lo digital para cerrar esas brechas que existen entre el saber popular de una nación entera y la gente del mundo que se podría beneficiar de este conocimiento. Con nuestra biblioteca, lo que hemos hecho en periodos de a 2 años es crear las comisiones digitales de la biblioteca. La primera fue 17 Years Cicada, de Sarnath Banerjee, y es una historia en capítulos totalmente hechos para el Internet sobre una joven que se pierde en una biblioteca. Y es toda la odisea de intentar salir de la biblioteca mientras va conociendo el contenido que hay en él. Todo esto está en el Internet, en nuestra página. Y asimismo, la siguiente comisión de biblioteca que hicimos fue En busca de la magia, del artista emirati Khaled Mizeina, que creó una interacción entre los capítulos de su investigación sobre los talismanes durante y antes del Islam, y cada experimento en tela que hacía funcionaba de la siguiente manera. Usaba la colección de la biblioteca, todo el conocimiento que estaba ahí, hacía sus diarios y condensaba la información, y luego aplicaba los diseños que iba generando a mano para colgarlos en la biblioteca. ¿Vale? Y ya para ir cerrando con los ejemplos, tenemos también otras ramificaciones que responden tanto a lo expositivo como a lo programativo. Estoy intentando moverme un poquito aquí. Si me ayudas, gracias. No sé si me pueden ayudar con el clic. Vale. ¿El anterior cuál era? Sí. Entonces, nosotros somos miembros fundadores de la Red Global por el Clima. Somos 28 organizaciones del mundo que hemos creado estaciones meteorológicas totalmente digitales que se llama World Weather Network, WWN. Y entras y ves estaciones, reportes y eventos de plataformas culturales de todo el mundo, incluido Svalbard en el norte de Noruega, en el Ártico, o en Nueva Zelanda, o en Perú, o en Irak, o en Emiratos y demás. Y tenemos reportes a nivel de podcast, películas, narraciones, textos, o inclusive usar el Internet para, por ejemplo, crear una guía sobre incienso y que los inciensos mandados desde Finlandia lleguen a los distintos museos y hagamos una ceremonia por los bosques con inciensos que tienen esencias de bosques de varias partes del mundo, ¿no? Pero todo pensado desde el sentido de multiplicidad que el espacio digital nos aporta. Cierro con este ejemplo maravilloso un poco en cuanto a investigación, que en el 2019 comisionamos a la investigadora Nadia Cristidi, que investiga los sistemas de agua del mundo, en especial del Golfo, y este año acabamos de lanzar toda su investigación como una plataforma digital con ilustraciones del artista Joseph Kaye. Todo esto es accesible. Nuestra biblioteca tiene miles de títulos que son accesibles en la colección de ebooks o de libros digitales. Y también toda la investigación que estamos haciendo está presente porque creemos que nos compete no solamente que la gente entre a nuestras salas expositivas, sino que en este tercer espacio que estamos convirtiendo en nuestro otro Yamil o nuestro Yamil en el codificado, digamos, podamos ver que la gente verdaderamente está hambrienta por conocimiento. Y no se trata solo de medir audiencias y tener datos o perfiles de quién ve nuestro contenido, que en realidad lo monitoreamos no tan activamente, sino porque todavía estamos en una etapa piloto de saber a la gente que le interesa, en qué idioma, desde dónde y por qué. Y el ejemplo perfecto para cerrar e ilustrar eso es la colaboración que hemos hecho este año aquí entre Dubái y Madrid, que es la colaboración que hicimos con el Instituto de Estudios Postnaturales, que queda en Usera, como algunos escucharon hoy, aquí en el sur de Madrid. La única experiencia física de esta cooperación fue venir a Madrid a conocer el espacio, sus pensadores y sus artistas, y luego desarrollar una plataforma de cooperación, una microescuela de 3 semanas con 2 sesiones digitales a la que se apuntaron más de 100 personas de todo el mundo, representando más de 40 países, donde a través de una plataforma basada en España tuvimos acceso a curadores, artistas, pensadores de toda Iberoamérica también y de todo el mundo, donde había gente a las 5 de la mañana en la Ciudad de México para poder conectarse con este horario Dubái-Madrid, así como gente en India y el resto de Asia.
Y lo que hicimos fue asegurarnos de que todos los participantes tuviesen acceso gratuito a esta microescuela, acceso a la colección de ebooks, acceso a los materiales de lectura y acceso a nuestra lista, nuestra lista recomendada de lectura sobre Palestina, así como el incentivo para que formen una red entre ellos y puedan ver que un gesto de cooperación entre un museo en los Emiratos que tiene la capacidad de sostener estos proyectos y una plataforma autogestionaria emergente en España pueden actuar como multiplicadores en el mundo digital. Entonces, mi incentivo, y con lo que quiero cerrar el día de hoy, es decirnos a todos, lo que estamos haciendo en el mundo digital debe resumirse primero a ejercitar con el mundo digital. En el mundo digital también hacemos aeróbicos, también hacemos cardio, también hacemos musculación. Y es muy loco utilizar lenguaje tan físico para un espacio tan imaginativo, de tanta ficción a veces, o tan numérico o de pantallas, pero la realidad es que en estos ejercicios debemos asegurarnos una cosa, y Wingu y la Fundación Alternativas en esta plataforma son el ejemplo perfecto. El acercamiento que el plano digital nos permite no solamente debe ser un acercamiento de contenidos, sino de crear en cada encuentro que tenemos, en cada cooperación que tenemos y en cada alianza cultural que formamos, un nuevo vocabulario. Entonces, la pregunta con la que quiero dejarnos a todos y todas en la audiencia es ¿cuál es el nuevo vocabulario que vamos a abrazar y que vamos a continuar después del día de hoy? ¿Cuál es el nuevo vocabulario que cuando tengamos un nuevo proyecto de gestión cultural, una nueva tesis en una universidad, una nueva aplicación de fondos o una nueva gestión de política pública, cuál es el vocabulario que vamos a insertar, proponer y sostener, no solamente en España o en los países de habla hispana, sino en el mundo, que habla también el lenguaje digital, ¿vale? Entonces quiero darles las gracias de parte mía, de parte de la organización. Por favor, visítenos o búsquennos. Y gracias a la Fundación y a Wingu por recibirnos aquí en Madrid. Súper rápido, no se asusten, ya estamos terminando. Súper rápido queremos agradecerles a todas las personas que se quedaron hasta este cierre y también contarles muy brevemente que tuvimos más de 170 asistentes en este FITS, entre ambas sedes, que pudimos convocar a 54 especialistas y que dimos unas 15 charlas y que todo esto se dio gracias al trabajo de un equipo enorme. Más de 30 personas que trabajamos en conjunto en distintas partes del mundo. Yo quiero agradecer especialmente a dos personas, si me dejas. A María, por favor, es nuestra líder en FITS. María Rivera es la coordinadora de todos los FITS que realizamos y es quien nos ha guiado también a buen puerto esta vez. Y a Mar Marín, que trabajó desde México en esos horarios en los que contaba recién Daniel, a crear la agenda de este FITS de ambas sedes con presencia virtual y fundamentalmente las organizaciones que nos acompañaron, nuestras alianzas temáticas que fueron Plus Code, Explosión, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Futurex y Enjambre. Y bueno, obviamente Fundación Alternativas, que nos acompañó, que co-creó con nosotros, que organizó con nosotros este espacio. Gracias por recibirme en Madrid y te cedo la palabra. Gracias, Vero. Y pues por mi parte, nada más que agradecer a Wingu y a todo el super equipo de Wingu en esta colaboración tan entrañable que hemos hecho, por supuesto, pero antes a todo el equipo de la Fundación Alternativas, que yo creo que tienen superpoderes porque es imposible que hagan todo lo que hacen en el tiempo que lo hacen, y les quiero agradecer de corazón. Y por supuesto a la financiación que hemos recibido del Ministerio de Cultura y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin los que esto no hubiera sido posible. Y a todos los que habéis estado acompañándonos, entrando y saliendo, aportando, preguntando, espero que esto os abra una puerta para seguir reflexionando y que el año que viene podamos plantear nuevas cuestiones y ver en qué punto nos encontramos. Gracias de verdad y bueno, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Muchas gracias.